La palabra del diputado Rossi. Gracias, presidente. ¿Se puede correr el monitor, ministro? Pues no le veo la cara. Bueno, me gustaría verle la cara. En la pregunta número 600 del informe, la diputada Vanessa Siley le pregunta sobre Ferrobaires. En una parte de la contestación, haciendo referencia al personal que quedaba dentro de la unidad ejecutora del programa ferroviario provincial, usted contesta: ambas partes han asumido el compromiso de asegurar la estabilidad personal de la unidad ejecutora del programa ferroviario provincial. Los trabajadores que no han sido transferidos continúan prestando servicio en la unidad ejecutora del programa ferroviario provincial. ¿Sabe lo que es esto? Telegrama de despido. Mientras usted nos contestaba que iba a mantener la estabilidad laboral de los trabajadores de Ferrobaires, mientras estábamos acá en la sesión, llegaron 600 telegramas de despidos a los trabajadores de Ferrobaires. ¿A quién le creo, ministro? ¿A usted o al telegrama de despido? Con esto de la mentira verdad. La verdad que yo puedo creerle voluntariamente, lo que seguro que sabemos a quién le va a creer el trabajador. Al trabajador le llegó el telegrama de despido. ¿A quién le creo, ministro? ¿A usted o al INDEC? Usted dijo que la inflación estaba bajando. Mientras estábamos acá, dieron el índice de inflación 2,4% en el mes de febrero, 25% anualizada. ¿A quién le creemos, ministro? ¿Quién dice la verdad y quién dice la mentira? ¿Le creemos al presidente cuando dice la verdad parcial, que el país generó crecimiento en el año 2017, pero no cuenta que tuvimos recesión económica en el 2016 y que salimos entonces empatados, entonces perdimos 2 años? Estamos en el 2017 igual que en el 2015, perdimos 2 años. El presidente vino y dijo acá, en 2017 se crearon 200 y pico de miles de puestos de trabajo. Nos sirven para compensar los que se perdieron en el 2016, pero no cuenta que la población económicamente activa creció en 440.000 argentinos. Por lo tanto, te aumentó la desocupación. ¿Quién dice la verdad? La verdad en términos relativos. Dijo usted también que offshore no era corrupción. No sé si se le suena el nombre, el apellido. Economista español Jorge Fonseca dijo: el offshore solo sirve para operar con dinero oscuro. Seguramente su colega, el ministro Duhovne, se debe recordar, porque este ministro español fue el que le preguntó a este economista español fue el que le preguntó al ministro Duhovne cómo hacía él para venir a pedirle a los españoles que vengan a invertir en la Argentina cuando él tenía su propio patrimonio fuera del país. Y lo dice claramente: offshore es dinero oscuro. ¿Qué es dinero oscuro, señor ministro? El dinero oscuro es dinero negro, dinero sucio. ¿El dinero sucio de dónde viene, señor ministro? Narcotráfico, tráfico de armas, ¿sí? Trata de blancas, trata de personas. Todo eso está en un offshore. Todo eso está depositado en los mismos lugares y en los mismos paraísos fiscales donde los funcionarios de su gobierno tienen depositado su patrimonio personal. Se mezcla el dinero de Duhovne, se mezcla el dinero de Caputo, se mezcla el dinero del 50% del promedio que tienen todos los ministros con los dineros de los narcotraficantes y de los traficantes de armas. Eso es la offshore. La offshore no estará tipificada en el Código Penal, pero es corrupción. Y si no quiere decirle que es corrupción, es falta de ética. Y ustedes tienen un gobierno que tiene falta de ética. Y que la ética, señor ministro, en su gobierno es tan invisible como el crecimiento económico, como dijo el presidente Macri.
Ustedes pueden aplaudir, pueden decir lo que quieran. Lo único que no pueden decir es que tienen la mitad del patrimonio de su gobierno afuera del país. Y ustedes le están pidiendo permanentemente esfuerzos a los argentinos. Porque ustedes son el gobierno que se vanaglorian de hacer un ajuste de 1.500 millones de pesos en cargos políticos cuando esos son 2 días de intereses que pagó el Banco Central por las LEVAC en promedio del año pasado. El verdadero ajuste que ustedes hacen lo están pagando los trabajadores, los jubilados y los pensionados. Y también dijo con este tema de la mentira verdad que las elecciones saldan. Las elecciones saldan cuando el compromiso electoral se cumplen. Y ustedes no le dijeron a los argentinos que iban a hacer la reforma previsional por la cual le sacaron 100.000 millones de pesos a los jubilados y a los pensionados. Como tampoco dijeron que iban a hacer una reforma laboral. Como también usted mintió cuando estuvo en Azul y le dijo a los periodistas que FANASUR nos iba a cerrar y ahí está cerrada. Entonces, ¿a quién le creo, ministro? ¿Al ministro de Defensa que cerró FANASUR? ¿O a usted que le dijo al pueblo de Azul que FANASUR no se iba a cerrar? ¿Cuál es la mentira y cuál es la verdad en esta historia? ¿Qué contestó el ministro de Común en España? Mi patrimonio, el 100% de mi patrimonio, está declarado ante la Oficina Anticorrupción. Es así. Él tiene el 100% de su patrimonio declarado en la Oficina Anticorrupción. El que no lo tiene es Caputo. El que no tiene el 100% de su patrimonio declarado en la Oficina Anticorrupción es Caputo. Mintió en el 2015, mintió en el 2016. Mintió públicamente porque dijo que no era dueño y es dueño. Y no lo decimos nosotros. Nadie va a pensar que Alconada Moro es kirchnerista, que la periodista Delfino del Perfil es kirchnerista, que la SEC de Estados Unidos es kirchnerista. La SEC dice que Caputo fue dueño hasta el 2015 de una offshore. Y después nos enteramos que esa misma offshore, cuando él era ministro, emitió el bono de 100 años, compró parte de la emisión de ese bono. ¿No es corrupción? ¿No es ético? ¿Es ético eso? ¿Es ético que el ministro haya mentido a la AFIP? ¿Es ético que el segundo del ministro ahora vaya a ser el titular de la AFIP al cual el ministro le mintió? ¿Es ético que el actual titular de la AFIP, sus antecedentes sean cómo hizo para trabajar en empresas y en cuentas offshore, evadiendo como mínimo? Porque lo que menos hacen las offshore, el menor delito, es evadir. Evaden impuestos, licúan dinero mal habido y comparten sus depósitos con el dinero sucio, con el dinero del narcotráfico, con el dinero del terrorismo, con el dinero del tráfico de armas. Y ustedes quieren naturalizarlo. Usted nos acaba de decir, señor ministro, que la offshore no es corrupción. Ustedes quieren naturalizar un hecho que es espantoso. Por el Panama Paper, un ministro español de un gobierno conservador fue despedido. Jefes de gabinete, primer ministro en distintos países tuvieron problemas. Acá en la Argentina no pasó nada. Entonces no es un hecho de naturalización. Pero eso es parte de lo que usted discute. Usted cree que es natural. Yo no creo que sea natural. No es natural tener un gobierno, un gabinete, que el 50% de su ministro tenga su patrimonio en el exterior. No es natural. No es natural que quienes nos representan al 100 millones a los argentinos tengan su patrimonio en el exterior. Pero eso es una discusión. Lo que es objetivo y real es que el ministro Caputo renunció. El ministro Caputo mintió. El ministro Caputo le mintió a todos los argentinos. Mintió ante la AFIP. Mintió ante la Oficina Anticorrupción. Y eso, señor presidente, merece la renuncia del ministro. Que el ministro venga acá y dé las explicaciones, como decía el diputado Solá, en el marco de una interpelación, no a una reunión de una comisión bicameral, porque no queremos solamente que nos explique cómo gestiona la deuda externa, queremos que nos explique por qué le mintió a los argentinos, por qué le mintió a la Oficina Anticorrupción, por qué le mintió a la AFIP. Esa es la explicación que tiene que hacer.
¿Por qué se fue Gillivan o Gulliver? ¿Por qué se fue él y no se fue Caputo? Porque Caputo es ministro. ¿Es cierto lo que dicen en los pasillos de que a la Argentina no le prestan plata si no le prestan plata a Caputo? ¿Qué quiso decir usted cuando es entre los 10 y 15 economistas más prestigiados? Que es el que tiene más relaciones con el mundo financiero. ¿Usted no leyó alguna vez Jauretche? ¿Se acuerda lo que decía Jauretche? No hay que ir al almacén con el manual del almacenero. Nosotros tenemos un ministro y ahora vamos a tener un titular de la AFIP cuya trayectoria personal, cuya trayectoria privada está hecha del otro lado del mostrador y no de este lado del mostrador. Pero que además comete delito. Y el delito de omisión en su declaración jurada es un delito sí tipificado en el Código Penal. Las opciones no están tipificadas en el Código Penal. Ese delito está tipificado en el Código Penal. Le mintió a la administración. Le mintió no siendo funcionario y le mintió siendo funcionario. Omitió en su declaración jurada un bien. El bien que omitió era una offshore. Era dueño de una offshore que después comprobamos que esa misma offshore compró bonos de la deuda que él mismo omitió. ¿Qué más quiere, ministro, para pedirle que se vaya? ¿Qué más quiere? ¿Qué más tenemos que demostrar? Bueno, se me está terminando el tiempo, quiero decir dos cosas, nada más. Primero, si usted me lo permite, le voy a entregar una carpeta. Como el tiempo es corto, acá hay una cantidad de repreguntas, sería, a la respuesta que usted nos dio de todos los diputados de nuestro bloque que por motivo de tiempo se tuvieron que quedar sin hablar. Y quiero decir algo más, que no es políticamente correcto lo que voy a decir. Usted lo descalificó a Sergio Massa. Falta a completar la verdad, porque Sergio Massa, siendo jefe de gabinete, hizo lo que usted no hace. Vino acá a contestar y sostuvo preguntas y repreguntas. Fue el primer jefe de gabinete que se sentó allí y que yo era presidente del bloque. Se sentó allí y admitió preguntas y repreguntas. Es la ventaja que tenemos, lo que tenemos algunos años y nos acordamos de todo, como también cuando su presidente se dormía en las sesiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.